Hace algunos años, una mujer vino a verme con un diagnóstico muy complicado. Traía consigo informes médicos, análisis, nombres de tratamientos y una expresión que revelaba algo más pesado que la enfermedad misma. Había llegado con una convicción profunda: su cuerpo se estaba descomponiendo. La escuché con atención y luego le hice una pregunta muy simple. ¿Cómo habla usted de su cuerpo cuando está sola? La mujer se quedó en silencio. Porque rara vez nos detenemos a escuchar las palabras que pronunciamos sobre nosotros mismos. Sin embargo, allí se encuentra uno de los secretos más antiguos de la vida. El cuerpo humano no es una máquina que se rompe. No es un mecanismo defectuoso que se deteriora inevitablemente. El cuerpo es algo mucho más extraordinario, una expresión viviente de la inteligencia divina. Esa inteligencia organizó cada célula antes de que usted tuviera conciencia de existir. Diseñó cada órgano, cada latido, cada nervio con una precisión que ningún científico humano ha logrado replicar completamente. La misma inteligencia que construyó el cuerpo es la que lo mantiene vivo. Y esa inteligencia responde a algo que muchas personas subestiman profundamente: la palabra. Este libro no es un manual médico. No pretende reemplazar el conocimiento de la medicina ni competir con él. Este libro es algo distinto. Es un manual de lenguaje. Porque el lenguaje que utilizamos para hablar de nuestro cuerpo determina, con una precisión sorprendente, la historia que ese cuerpo comienza a vivir. He visto durante años algo que al principio parece casi increíble. Una persona repite durante años: siempre estoy enfermo. Y el cuerpo aprende ese guión. Otra persona dice con naturalidad: mi cuerpo siempre encuentra la manera de recuperarse. Y el cuerpo aprende ese guión también. La palabra es una semilla. El cuerpo es el campo. Y el subconsciente es el jardinero que trabaja silenciosamente para hacer crecer aquello que se ha sembrado. Las Escrituras contienen una declaración que revela esta ley con una claridad extraordinaria. En el Evangelio de Juan leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Observe con cuidado lo que esta frase afirma. Antes de las formas, antes de los eventos, antes incluso de la materia, estaba la palabra. La palabra no es un simple sonido. Es una fuerza creadora. Cuando el ser humano habla con convicción, su subconsciente recibe esa declaración como una instrucción. Y el cuerpo, que escucha con admirable fidelidad, comienza a organizarse alrededor de esa instrucción. Ahora bien, aquí encontramos una distinción fundamental que muchas personas desconocen: la diferencia entre súplica y decreto. Durante siglos, muchas personas han pedido salud como quien ruega algo que se encuentra fuera de su alcance. Dicen: espero curarme. Ojalá mi cuerpo mejore. Tal vez algún día estaré bien. Estas frases contienen un mensaje implícito: la salud está lejos. Pero el lenguaje espiritual opera de manera distinta. El decreto no ruega. El decreto reconoce. El decreto afirma una verdad que ya existe en el plano divino. Cuando una persona dice: mi cuerpo responde ahora a la perfección de la vida divina, no está suplicando. Está activando una ley. La ley por la cual el subconsciente comienza a reorganizar el cuerpo según la imagen que se le presenta. Este libro ha sido escrito para enseñar exactamente eso. No para crear una lucha contra la enfermedad, sino para enseñarle al lector algo mucho más poderoso. Cómo hablarle a su cuerpo de una manera que permita que la inteligencia divina haga su trabajo sin interferencias. En las páginas que siguen encontrará historias reales, decretos simples y prácticas que han transformado la vida de muchas personas. Aprenderá que el cuerpo escucha, que cada órgano responde a la palabra, que la mente puede liberar bloqueos que han permanecido durante años. Y descubrirá algo que al principio puede parecer sorprendente. La salud no siempre necesita ser creada. Muchas veces solo necesita ser recordada.
porque el diseño original del cuerpo nunca se ha perdido. La inteligencia que lo creó conserva siempre los planos. Por eso deseo cerrar esta introducción con una invitación muy simple. Lea este libro con curiosidad. Practique sus decretos con serenidad. Observe su cuerpo con una nueva mirada. Porque algo extraordinario está a punto de revelarse ante usted. Lector, estás a punto de descubrir que llevas dentro al médico más antiguo del universo. Cuando decretas, el cuerpo obedece. Basado en Florence Scovel Shinn. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El Verbo se hizo carne, y la carne escucha. Una mujer vino a verme una tarde en mi apartamento de Nueva York. Era invierno y la ciudad parecía cubierta por ese silencio particular que cae cuando la nieve decide visitar las calles con dignidad. Ella llevaba un abrigo oscuro y una expresión aún más oscura que su abrigo. Se sentó frente a mí y dijo, casi como quien recita una oración que ha repetido demasiadas veces: mi corazón está destruido. Lo dijo con tal convicción que uno hubiera pensado que hablaba de una casa derrumbada por un terremoto. Mi corazón está destruido, repitió. Le pregunté cuántos médicos había consultado. 12, respondió. 12 médicos. 12 opiniones. 12 diagnósticos. Y sin embargo, la frase que más había escuchado no provenía de ninguno de ellos. Provenía de ella misma. Había pronunciado esas palabras tantas veces que se habían convertido en algo más que un comentario. Se habían convertido en un decreto. Y la ley espiritual, esa ley silenciosa que jamás discute con el ser humano, había comenzado a obedecer. Comprenda esto con absoluta claridad, lector. El cuerpo humano es el oyente más fiel que existe en el universo visible. No discute. No argumenta. No levanta la mano para preguntar si aquello que usted dice es verdad o exageración. El cuerpo escucha. Y luego responde. Durante años he observado algo curioso en las personas. Pueden dudar de Dios, pueden dudar del destino, pueden dudar incluso de su propia inteligencia, pero rara vez dudan de sus palabras negativas. Cuando alguien dice, estoy agotado, el cuerpo responde, muy bien. Procederé a organizar el cansancio. Cuando alguien dice, mi espalda me está matando, el cuerpo escucha la orden como si proviniera de una autoridad suprema. Y procede a intensificar la señal. Ahora bien, esta no es una teoría sentimental. Es una ley. En uno de los pasajes más extraordinarios de las Escrituras, el Evangelio de Juan declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Observe cuidadosamente lo que no dice. No dice que el pensamiento era primero. No dice que la emoción era primero. Dice que el Verbo, la palabra, era primero. Y el mismo capítulo continúa con una declaración que la mayoría de las personas lee sin detenerse a comprender su profundidad. El Verbo se hizo carne. Muchos creen que esto es únicamente una afirmación teológica, pero también es una descripción precisa de la ley mental. La palabra se vuelve materia. La palabra se vuelve experiencia. La palabra se vuelve condición. El Verbo se hace carne. He visto esta ley operar tantas veces que para mí es tan evidente como la gravedad. Una mujer repite durante años que su memoria es mala, y su memoria se vuelve mala. Un hombre afirma constantemente que el dinero siempre se le escapa, y el dinero encuentra caminos misteriosos para escaparse. Otro dice que nunca se enferma, y su cuerpo parece obedecer esa instrucción con la misma disciplina de un soldado. El cuerpo escucha y responde. Ahora bien,
Permítame contarle una parábola que Jesús utilizó y que, en mi experiencia, contiene uno de los secretos más prácticos sobre la relación entre la palabra y el cuerpo. Me refiero a la parábola del sembrador. Jesús dijo que un sembrador salió a sembrar semillas en el campo. Algunas semillas cayeron en tierra fértil y produjeron abundante fruto. Otras cayeron en tierra pedregosa. Otras entre espinas. Durante siglos esta parábola ha sido interpretada de muchas maneras. Pero en mis clases en Nueva York solía explicar algo que produce un pequeño silencio en la sala cuando las personas lo escuchan. El campo del sembrador es el cuerpo humano. Y las semillas son las palabras. Cada frase que usted pronuncia es una semilla lanzada en ese campo invisible que sostiene su salud. Ahora imagine por un momento un agricultor que, cada mañana, caminara por su terreno diciendo: «Este suelo es terrible. Nada crece aquí. Esta tierra está arruinada». Sería un agricultor bastante peculiar, ¿verdad? Sin embargo, eso es exactamente lo que muchas personas hacen con su propio cuerpo. Lo insultan. Lo condenan. Lo declaran defectuoso. Y luego se sorprenden cuando el campo produce exactamente lo que fue sembrado. El cuerpo es tierra viva. Escucha cada palabra. Recibe cada imagen. Y trabaja incansablemente para convertir esas semillas en experiencias físicas. No se trata de castigo. Se trata de obediencia. La mente subconsciente, ese gran obrero silencioso del cuerpo, acepta cada declaración como si fuera una instrucción oficial. Si usted dice: «Mi energía está desapareciendo», el subconsciente comienza a reorganizar el cuerpo para que esa afirmación se vuelva realidad. Si usted dice: «Cada célula de mi cuerpo trabaja en perfecta armonía», el subconsciente recibe una orden completamente distinta. Permítame revelar aquí un pequeño secreto que enseñé a muchos de mis estudiantes y que produce resultados extraordinarios cuando se practica con constancia. Lo llamo el borrón y cuenta nueva. Antes de pronunciar cualquier decreto de salud, el estudiante debe limpiar el terreno mental donde se sembrarán las nuevas palabras. Porque muchas personas intentan plantar semillas de salud en un campo lleno de decretos antiguos de enfermedad. Y luego se preguntan por qué el resultado tarda en aparecer. Es como intentar plantar rosas en un jardín lleno de espinas sin retirar primero las espinas. Por eso, antes de comenzar cualquier práctica de decretos, pronuncie con voz clara: «Cancelo ahora toda palabra negativa que haya pronunciado sobre mi cuerpo. Toda afirmación de enfermedad queda anulada y sin poder». Diga esta frase con tranquilidad, pero con autoridad. No como quien suplica, sino como quien ordena. Porque el ser humano tiene autoridad sobre su propio campo mental. Después de esta anulación, el terreno queda preparado. Y entonces puede sembrar la semilla correcta. El primer decreto que ofrezco a todo estudiante de esta enseñanza es sencillo, pero extraordinariamente poderoso. Coloque su mano sobre el pecho. Respire con calma. Y diga en voz audible: «Mi cuerpo es tierra santa». Y ninguna vibración discordante puede establecerse en él. Repítalo lentamente. Permita que cada palabra descienda en la mente subconsciente como una semilla luminosa. Muchos estudiantes cometen un error curioso. Pronuncian decretos mientras en su mente continúa el antiguo diálogo de miedo. Es como sembrar flores mientras se arrojan piedras al mismo tiempo. Las palabras deben pronunciarse con una sensación de autoridad tranquila. No de esfuerzo. No de lucha. La salud no es algo que deba ser perseguido con desesperación. La salud es el estado natural del cuerpo cuando la mente deja de interferir con el diseño divino. Observe la naturaleza. Los árboles no luchan por crecer. Las flores no se preocupan por florecer. La inteligencia que organiza el universo también organiza el cuerpo humano. A esa inteligencia la llamo el médico interior. Pero ese médico trabaja mejor cuando el paciente deja de interrumpirlo con decretos de desastre.
Recuerdo que meses después aquella mujer regresó a verme. Entró al mismo apartamento, pero ya no parecía una visitante de invierno. Parecía alguien que había descubierto un pequeño secreto. Había dejado de repetir la frase que la perseguía. Había reemplazado "mi corazón está destruido" por un decreto completamente distinto. Cada mañana colocaba su mano sobre el pecho y decía: "Mi corazón late en perfecta armonía con la vida divina". No fue un cambio dramático de un día para otro. Las semillas raramente brotan el mismo día que se plantan. Pero brotan. Y cuando lo hacen, el campo comienza a transformarse. Porque la carne escucha. Siempre escucha. Y tarde o temprano se convierte en el eco visible de las palabras que la habitan. Por eso le digo al lector algo que puede parecer simple, pero que tiene el poder de cambiar el curso de su salud. Hable de su cuerpo como hablaría de un templo. Porque en verdad lo es. Y recuerde siempre esta ley que jamás falla. El cuerpo no discute con la palabra. La convierte en realidad. Capítulo 2. El médico interior, la inteligencia que te construyó. Hace algunos años, un caballero me escribió desde Boston. Su carta era educada, pero cargada de una preocupación que parecía haber tomado residencia permanente en su mente. Decía algo así: "Señora Sin, he consultado médicos, he leído tratados, he probado remedios de todo tipo, pero mi condición no mejora. ¿Existe realmente algo dentro del ser humano capaz de restaurar el cuerpo? La pregunta es antigua como el mundo. Y la respuesta también. Porque existe dentro de cada persona una inteligencia que conoce el cuerpo con una precisión infinitamente superior a cualquier conocimiento humano. Yo la llamo el médico interior. No es una metáfora. No es una idea consoladora. Es una realidad espiritual tan concreta como el latido del corazón. Permítame explicarlo con calma. Antes de que usted tuviera nombre, antes de que alguien pronunciara la primera palabra sobre su vida, antes de que su mente consciente supiera siquiera que existía, una inteligencia silenciosa estaba trabajando. Esa inteligencia organizó millones de células. Diseñó cada nervio. Trazó cada arteria. Calculó cada latido. Mientras usted dormía en el misterio de la gestación, el médico interior estaba construyendo un universo microscópico con una precisión que ningún arquitecto humano podría igualar. Imagine por un momento la complejidad de una sola célula. Ahora imagine los millones de células que componen un cuerpo humano. ¿Quién organiza ese milagro? ¿Quién coordina ese orden? El salmista lo expresó con una belleza extraordinaria en una de las declaraciones más profundas de la Escritura. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139. Observe la certeza de esa frase. No dice, tal vez. No dice, quizás. Dice, tú formaste. La Biblia, cuando se lee con ojos espirituales, está llena de revelaciones acerca de la relación entre la mente divina y el cuerpo humano. El cuerpo no es una máquina accidental. Es una arquitectura viva. Y detrás de toda arquitectura existe siempre un arquitecto. Permítame contarle una pequeña historia que solía compartir con mis estudiantes. Un arquitecto muy reconocido diseñó un hermoso edificio en Nueva York. Durante años el edificio funcionó perfectamente, oficinas llenas de luz, escaleras firmes, paredes impecables. Pero un día ocurrió un incendio. Las llamas dañaron varias estructuras. Algunas paredes cedieron, el techo sufrió grietas y muchas personas pensaron que el edificio estaba perdido. Sin embargo, el arquitecto conservaba algo extraordinario. Conservaba los planos originales. Y con esos planos en la mano, el edificio pudo ser reconstruido exactamente como había sido concebido. Porque cuando el arquitecto posee el diseño original, cualquier daño puede corregirse. Ahora piense en su propio cuerpo. Existe también un plano original. Ese plano no está guardado en un cajón. Está guardado en la inteligencia divina que lo creó.
Ese plano perfecto existe en lo que muchos llaman el plano espiritual o la mente superconsciente. Allí se encuentra el modelo exacto de su salud. Allí está registrado el ritmo perfecto de su corazón, el funcionamiento ideal de sus órganos, el equilibrio natural de cada sistema del cuerpo. Nada se ha perdido de ese diseño. Nada ha sido olvidado. El médico interior conserva los planos y, por lo tanto, sabe cómo restaurar la estructura. Entonces surge una pregunta inevitable. Si esa inteligencia es tan perfecta, ¿por qué el cuerpo se desordena? La respuesta suele incomodar un poco a las personas, pero es extraordinariamente liberadora. El problema no es que el médico interior haya olvidado su trabajo. El problema es que el ser humano interfiere con el proceso. Imaginemos nuevamente al arquitecto del edificio. Supongamos que mientras intenta reconstruir las paredes, 10 personas comienzan a gritar instrucciones contradictorias. Haz la pared más débil. Ese material no servirá. El edificio se va a caer. Nada funcionará. El trabajo del arquitecto se vuelve innecesariamente difícil. Algo parecido ocurre con el cuerpo humano. El médico interior trabaja continuamente para restaurar el orden. Pero el ser humano introduce diagnósticos temerosos, conversaciones negativas, imágenes de enfermedad y decretos de desesperanza. Es como colocar piedras en el canal por donde debería fluir el agua. La inteligencia curativa sigue allí, pero el canal se bloquea. He observado que muchas personas hablan de su cuerpo como si fuera un enemigo. Mi estómago es terrible. Mis nervios están arruinados. Mi salud siempre falla. Cada una de esas frases es una interferencia. Cada una es una instrucción que contradice el plano original. El cuerpo escucha ambas voces, la del médico interior y la del miedo humano. Y cuando las voces se contradicen, el proceso se vuelve confuso. Pero cuando la mente humana aprende a cooperar con la inteligencia divina, algo extraordinario comienza a ocurrir. El canal se despeja. El arquitecto vuelve a trabajar con libertad. Y el cuerpo recuerda el diseño que siempre ha existido. Permítame ahora compartir un ejercicio que he enseñado durante años y que produce resultados sorprendentes. Lo llamo la consulta interior. Es un ejercicio simple, pero profundamente revelador. Tome una hoja de papel. Siéntese en silencio durante unos momentos. Respire lentamente hasta que la mente se vuelva tranquila, como la superficie de un lago en una mañana sin viento. Luego escriba una pregunta dirigida a su médico interior. Puede ser algo tan sencillo como: ¿qué necesita mi cuerpo para restaurar su equilibrio? O ¿qué debo comprender sobre esta condición? Después de escribir la pregunta, deje que la mano continúe moviéndose sobre el papel durante 3 minutos. No piense demasiado. No analice. No intente controlar las palabras. Simplemente escriba. Muchas personas descubren algo sorprendente cuando practican este ejercicio por primera vez. La respuesta llega con una claridad inesperada. A veces es una frase breve. A veces una idea práctica. A veces una sensación de paz que reemplaza la ansiedad. Porque cuando la mente consciente se vuelve silenciosa, el médico interior puede hablar. Recuerdo a una mujer que realizó este ejercicio durante varias noches seguidas. Había sufrido dolores persistentes durante años. Una noche escribió la pregunta: ¿qué debo cambiar para que mi cuerpo sane? La respuesta apareció en su papel de una forma que la sorprendió profundamente. Las palabras fueron: perdona. Nada más. Solo esa palabra. Durante semanas reflexionó sobre ese mensaje y comprendió que llevaba años guardando resentimiento hacia un familiar cercano. Cuando finalmente decidió liberar ese resentimiento, algo cambió también en su cuerpo. Porque el médico interior no solo restaura tejidos, también restaura el flujo de la vida. Y muchas veces la salud regresa cuando el alma deja de sostener aquello que la enferma.
Por eso digo siempre a mis estudiantes: el médico interior nunca está ausente. Nunca duerme. Nunca abandona su trabajo. Pero necesita un aliado. Ese aliado es su mente consciente. Cuando su pensamiento coopera con el plano divino, el cuerpo comienza a reorganizarse con una precisión casi milagrosa. Por eso, antes de cerrar este capítulo, quiero dejarle un decreto simple, pero profundamente poderoso. Pronúncielo con calma, como quien abre una puerta interior. La inteligencia divina que creó mi cuerpo ahora restaura cada célula según su diseño perfecto. Dígalo sin esfuerzo. El médico interior ya conoce el camino. Solo necesita que usted deje de bloquear la puerta. Porque el arquitecto todavía tiene los planos. Y la restauración siempre es posible cuando el diseño original sigue intacto en la mente de Dios. Capítulo 3. Lázaro estaba dormido, no muerto. Una señora se puso de pie una tarde en mi clase de los martes en Nueva York. Tenía esa expresión que he visto muchas veces en quienes han escuchado demasiados diagnósticos. No parecía una mujer enferma. Parecía una mujer cansada de oír la misma sentencia. Cuando finalmente habló, dijo: los médicos dicen que mis ojos están fallando. Cada año veo menos. Dicen que es degenerativo. La palabra degenerativo cayó en la sala como una piedra en un estanque. Las palabras tienen peso. Y cuando vienen acompañadas de autoridad, ese peso puede ser enorme. Le pregunté algo muy simple. ¿Qué palabras usa usted cuando habla de sus ojos? Pensó un momento y respondió con sinceridad: digo que mi vista se está perdiendo. Ahí estaba la semilla. No era maldad. No era ignorancia deliberada. Era simplemente la repetición de una historia que alguien más había escrito para ella. Pero en el lenguaje de la ley espiritual, cada historia repetida se convierte en una instrucción. Y el cuerpo, como hemos visto, es un oyente obediente. Sin embargo, antes de responderle, recordé uno de los momentos más extraordinarios registrados en los Evangelios. La historia de Lázaro. Todos conocen el final de esa historia, pero muy pocos se detienen en un detalle pequeño y absolutamente revelador. Cuando Jesús recibió la noticia sobre Lázaro, dijo algo que cambia completamente la perspectiva del problema. No dijo: Lázaro ha muerto. Dijo: Lázaro duerme. Observe cuidadosamente la diferencia. Una palabra declara una sentencia. La otra describe una condición temporal. Una palabra cierra la puerta. La otra deja abierta la posibilidad. Esta distinción es extraordinariamente importante cuando hablamos del cuerpo humano. Porque muchas funciones del cuerpo no están destruidas. Están dormidas. Un órgano puede dormirse. Una glándula puede dormirse. La energía vital puede dormirse. Incluso la alegría puede dormirse. Pero dormir no es lo mismo que desaparecer. Dormir significa que algo aún existe, pero ha dejado de responder al llamado. He observado esto muchas veces. Personas que dicen: mi energía ya no es la misma. Mi digestión no funciona. Mis nervios están arruinados. Mis ojos ya no sirven. Sin darse cuenta, están pronunciando decretos de final. Pero el cuerpo rara vez funciona bajo esa lógica tan absoluta. En realidad, muchas funciones simplemente han sido cubiertas por capas de miedo, tensión, resentimiento o palabras equivocadas. Es como si una habitación estuviera llena de polvo. El polvo no destruye los muebles. Solo los oculta. Y cuando el polvo se retira, los muebles siguen allí. La función sigue allí. El plano original sigue allí. Solo estaba dormido. Jesús comprendía perfectamente el poder de las palabras cuando se dirigen a aquello que parece inmóvil. Por eso no envió un pensamiento vago hacia la tumba de Lázaro. No dijo una oración complicada.
hizo algo extraordinariamente directo. Lo llamó por su nombre. Lázaro, ven fuera. Esta es una de las claves más poderosas de la ley mental. La vida responde cuando es llamada. Y responde aún más rápido cuando se la llama con precisión. Durante años he enseñado a mis estudiantes algo que llamo la llamada por nombre. El cuerpo no es una masa indiferenciada. Cada órgano tiene su función. Cada sistema tiene su inteligencia. Y cada parte puede ser despertada cuando se la llama correctamente. Así como un maestro llama a un estudiante dormido en el aula diciendo su nombre, el ser humano puede llamar a las funciones dormidas de su propio cuerpo. Por ejemplo, una persona cuya energía parece haber disminuido puede colocar la mano sobre su abdomen y decir con calma: energía vital, despierta ahora. Respondes al ritmo perfecto de la vida divina. Una persona que siente que su digestión se ha vuelto pesada puede declarar: sistema digestivo, respondes con inteligencia perfecta. Cada función se despierta ahora. Y quien ha hablado durante años de su vista con temor puede comenzar a hablar de sus ojos de una forma completamente distinta. Recuerdo muy bien a la mujer que mencioné al inicio de este capítulo. Le propuse un ejercicio muy simple. Durante 3 semanas debía hacer lo siguiente cada mañana: colocar ambas manos suavemente sobre sus ojos cerrados, respirar con calma y pronunciar 3 veces un decreto muy específico. No un decreto general. Uno dirigido directamente a la función dormida. El decreto era este: ojos, despierten ahora. La luz divina restaura su visión perfecta. 3 veces. Con calma. Sin ansiedad. Sin examinar inmediatamente si había un cambio. Porque las semillas no brotan mientras el jardinero las desentierra cada 5 minutos para ver si están creciendo. Al principio se sintió un poco extraña pronunciando esas palabras. Muchas personas se sienten así cuando hablan directamente a su cuerpo. Pero en realidad el cuerpo ha estado escuchando durante toda la vida. Solo que casi siempre ha escuchado miedo. 3 semanas después volvió a mi clase. Entró con una sonrisa que parecía haber estado dormida también. Algo curioso está ocurriendo, me dijo. No sé cómo explicarlo, pero veo con más claridad. El proceso no fue instantáneo. Pero la función comenzó a responder. Porque la vida responde cuando es llamada. Ahora bien, quiero ofrecerle al lector una práctica simple que puede utilizar cuando sienta que alguna función del cuerpo ha perdido vitalidad. Coloque su mano sobre el área correspondiente. Si es el corazón, sobre el pecho. Si es el abdomen, sobre el abdomen. Si es la frente o los ojos, suavemente sobre esa zona. Luego pronuncie en voz audible el siguiente decreto de despertar. Nombre de la función, despierta ahora. La vida divina fluye en perfecta armonía a través de ti. Repítalo 3 veces. 3 es un número curioso en el lenguaje espiritual. 3 establece ritmo. 3 establece autoridad. 3 fija la idea en la mente subconsciente. Pero recuerde algo importante. No pronuncie el decreto como quien lucha contra un enemigo. Pronúncielo como quien despierta a un amigo que se quedó dormido en una habitación tranquila. Con naturalidad. Con confianza. El cuerpo no necesita ser forzado. Necesita ser recordado. Porque muchas veces lo que llamamos enfermedad es simplemente olvido temporal del diseño perfecto. La función duerme. La energía se adormece. La vitalidad se vuelve silenciosa. Pero la inteligencia que creó el cuerpo no se ha retirado. Sigue allí, esperando el llamado correcto. Por eso cierro este capítulo con una frase que me gusta recordar a mis estudiantes. Nada en el cuerpo necesita ser condenado. Solo necesita ser despertado. Y cuando la palabra correcta se pronuncia con fe tranquila, lo que parecía inmóvil comienza a levantarse. Como Lázaro.
que no estaba perdido. Solo estaba esperando ser llamado. Capítulo 4. La prisión de la lengua, como los diagnósticos se vuelven identidad. Una tarde, después de una de mis conferencias en Nueva York, un hombre se acercó a hablar conmigo. Era un caballero elegante, con esa mezcla curiosa de inteligencia y resignación que he visto en muchas personas que han vivido durante años, bajo una misma etiqueta. Me dijo con absoluta naturalidad: soy diabético. Lo dijo como quien dice soy alto o soy músico. Era parte de su identidad. Le pregunté algo que pareció sorprenderlo. ¿Desde cuándo decidió usted ser eso? Se quedó en silencio. Porque, por supuesto, no había tomado esa decisión de manera consciente. Un médico había pronunciado una palabra. Luego otro médico la había repetido. Luego la familia la había adoptado. Y finalmente, él mismo comenzó a decirla. Pero aquí encontramos uno de los secretos más delicados y más poderosos de la ley mental. Existe una enorme diferencia entre tener una condición y ser una condición. Cuando una persona dice, tengo un resfriado, está describiendo una circunstancia. Pero cuando dice, soy enfermizo, está creando una identidad. Y el subconsciente responde de manera muy distinta a cada una de esas frases. El subconsciente no analiza la lógica de una oración. No discute si una afirmación es exagerada. Simplemente recibe el mensaje y comienza a organizar la experiencia para que coincida con esa declaración. Por eso la lengua puede convertirse, sin que el individuo lo note, en una verdadera prisión. Una prisión invisible. Una prisión hecha de palabras. Jesús habló con extraordinaria claridad sobre esto cuando dijo: por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Observe nuevamente la precisión. No dice que seremos definidos por nuestras circunstancias. Dice que lo seremos por nuestras palabras. Porque las palabras crean la imagen que el subconsciente acepta como verdad. Y aquello que el subconsciente acepta como verdad, busca manifestarlo. Durante años he escuchado a las personas describirse con frases que parecen inocentes, pero que en realidad son barrotes de una celda mental. Escuche con atención algunas de las más comunes. Soy nervioso. Soy débil de salud. Soy hipertenso. Soy diabético. Soy alérgico. Soy propenso a enfermarme. Cada una de estas frases hace algo muy específico en la mente subconsciente. Cierra la puerta. Porque cuando una persona dice soy, está declarando una identidad permanente. El subconsciente escucha. Esta es la realidad establecida. Esta es la orden. Este es el diseño. Y entonces organiza el cuerpo alrededor de esa afirmación. Ahora bien, comparemos esas frases con una forma distinta de hablar. Una forma que mantiene abierta la puerta de la transformación. Observe la diferencia. En lugar de decir, soy diabético, la persona puede decir, tengo un desequilibrio en el azúcar que ahora está siendo restaurado. En lugar de decir, soy nervioso, puede decir, mi sistema nervioso está aprendiendo a relajarse. En lugar de decir, soy débil, puede decir, mi cuerpo está recuperando su fuerza natural. ¿Nota la diferencia? En la primera frase la identidad queda sellada. En la segunda frase se reconoce una condición, pero se permite el movimiento hacia el cambio. La mente subconsciente trabaja mucho mejor cuando recibe instrucciones dinámicas. Cuando se le dice que algo está en proceso de restauración, comienza a buscar caminos para que ese proceso ocurra. Pero cuando escucha una identidad fija, el movimiento se detiene. Por eso digo a mis estudiantes que muchas enfermedades permanecen durante años no porque el cuerpo no pueda restaurarse, sino porque la lengua ha construido una celda alrededor del diagnóstico. La persona vive dentro de esa celda. La refuerza cada vez que repite la frase.
y el subconsciente la mantiene en pie con admirable disciplina. Ahora bien, quiero proponerle al lector un ejercicio que puede resultar sorprendentemente revelador. Lo llamo el inventario de la lengua. Tome una hoja de papel. Durante 5 minutos, escriba sin detenerse todas las frases que suele decir acerca de su cuerpo o su salud. No piense demasiado. Simplemente escriba lo que realmente dice en conversaciones cotidianas. Quizás aparezcan frases como: siempre me duele la espalda. Mi digestión es terrible. Mi energía ya no es la misma. Mis ojos están fallando. Mi cuerpo ya no responde. Cuando los 5 minutos terminen, observe la lista. No con culpa. No con juicio. Solo con claridad. Porque muchas veces el primer paso hacia la libertad es ver la prisión. Ahora realice algo simbólico. Tome esa hoja de papel y quémela. No como un gesto teatral, sino como un acto consciente de renuncia. Mientras el papel se consume, diga en voz clara: renuncio ahora a toda palabra que haya limitado la expresión perfecta de mi cuerpo. Las acciones simbólicas tienen un efecto curioso sobre la mente subconsciente. Le comunican que algo ha terminado, que una etapa ha sido cerrada y que un nuevo lenguaje comenzará a ocupar ese espacio. Recuerdo a una mujer que realizó este ejercicio después de una de mis clases. Había pasado años diciendo: siempre estoy cansada. Era una frase que pronunciaba casi sin darse cuenta. Después de escribir su lista, se sorprendió al ver cuántas veces había declarado la fatiga como si fuera su naturaleza. Cuando quemó el papel, dijo algo que me hizo sonreír. Es extraño, me dijo. Siento como si hubiera salido de una habitación cerrada. Y eso era exactamente lo que había ocurrido. Había abierto la puerta de la celda. Porque la lengua puede construir prisiones, pero también puede abrirlas. Por eso deseo cerrar este capítulo con un decreto que considero uno de los más liberadores que una persona puede pronunciar. Dígalo con calma. Dígalo con convicción. Y permita que cada palabra descienda profundamente en la mente subconsciente. Yo no soy mi diagnóstico. Soy la expresión perfecta de la vida divina. Repítalo varias veces. Con el tiempo, esta frase comienza a disolver las antiguas identidades que la mente había aceptado como definitivas. Y cuando la identidad cambia, el cuerpo comienza a recordar quién es realmente. Porque el ser humano no fue diseñado para vivir dentro de las etiquetas del miedo. Fue diseñado para expresar la vida. La vida que siempre está buscando una manera de manifestarse a través de usted. Y que solo necesita que la lengua deje de construir muros para comenzar a abrir caminos. Capítulo 5. Tablas de decreto, el corazón. Hace algunos años vino a verme un caballero que parecía llevar una carga invisible sobre los hombros. No era un hombre anciano, ni tampoco frágil en apariencia. Sin embargo, había desarrollado un problema cardíaco que lo tenía profundamente preocupado. Después de describirme su condición médica, añadió algo con un tono que parecía más doloroso que la enfermedad misma. No puedo olvidar lo que me hicieron. Y en ese momento comprendí que su corazón no estaba solamente fatigado por una cuestión física. Estaba fatigado por una historia. El corazón humano es un órgano extraordinario. Desde el punto de vista físico es una bomba que impulsa la sangre por todo el cuerpo con una precisión admirable. Pero desde el punto de vista espiritual, el corazón representa algo aún más profundo. Es el símbolo del amor, del valor, de la generosidad, de la capacidad de permitir que la vida fluya. Por eso no es casual que tantas expresiones humanas giren alrededor del corazón. Decimos: tiene buen corazón. Ojalá pudiera abrir su corazón. Me rompieron el corazón. Lo guardé en mi corazón. Estas frases no son simples metáforas. Revelan una verdad psicológica profunda.
El corazón físico responde con frecuencia al estado emocional que el individuo ha sostenido durante años. He observado que muchos problemas cardíacos aparecen en personas que han acumulado resentimiento, miedo persistente o una sensación prolongada de presión interior. El resentimiento endurece. El miedo contrae. La presión emocional prolongada interfiere con el flujo natural de la vida. Y el corazón, cuya función es precisamente hacer circular la vida, comienza a sentir esa resistencia. Esto no significa que cada condición cardíaca tenga una sola causa emocional. Sería simplificar demasiado la complejidad del cuerpo humano. Pero sí significa algo importante. Cuando trabajamos con decretos de sanación para el corazón, debemos hacerlo en dos niveles al mismo tiempo. El nivel físico y el nivel emocional. Porque restaurar el corazón no es solamente mejorar el latido. Es restaurar el flujo de la vida. En mis clases solía explicar este principio con una imagen muy sencilla. Imagine un río. Cuando el río fluye libremente, el agua se mueve con suavidad y vitalidad. Pero cuando se colocan piedras en el cauce, el agua comienza a agitarse, a presionarse contra los obstáculos. El resentimiento es una piedra. El miedo es otra. La tristeza prolongada es otra más. Con el tiempo, el flujo pierde armonía. El corazón humano está diseñado para ser un río de vida. Y cuando ese río vuelve a fluir libremente, muchas condiciones comienzan a transformarse. En mis clases presentaba a menudo algo que llamaba tablas de decreto, una forma sencilla de comprender cómo las palabras pueden restaurar el equilibrio entre emoción y cuerpo. En lugar de ver los síntomas como enemigos, aprendemos a reconocerlos como señales que indican dónde el flujo necesita ser restaurado. Observe algunos ejemplos comunes. Cuando una persona dice, "Mi corazón está débil", con frecuencia encontramos detrás una emoción prolongada de desaliento o tristeza. El decreto corrector sería, "Mi corazón está lleno de la fuerza de la vida divina y late con perfecto poder". Cuando alguien dice, "Mi presión siempre está alta", muchas veces descubrimos una vida interior llena de tensión constante o de lucha. El decreto corrector podría ser, "La paz divina gobierna mi corazón y cada latido fluye en perfecta calma". Cuando una persona expresa, "Mi corazón se acelera con facilidad", a menudo existe una historia prolongada de ansiedad o temor. El decreto corrector sería, "Mi corazón late con ritmo perfecto, guiado por la inteligencia divina". El propósito de estos decretos no es negar la realidad física. El propósito es recordarle al subconsciente el diseño original del cuerpo. Cuando el subconsciente recibe esa imagen con claridad, comienza a reorganizar los procesos internos. Pero hay otra historia bíblica que siempre me ha parecido especialmente reveladora cuando hablamos del corazón y del poder de las palabras. Se trata de la historia del rey Ezequías. El profeta Isaías llegó un día con un mensaje aparentemente definitivo. Le dijo al rey, "Ordena tu casa, porque morirás". Observe la contundencia de esa declaración. Era una sentencia. Pero el relato continúa con un detalle extraordinario. Ezequías se volvió hacia Dios con todo su corazón. Oró, y algo inesperado ocurrió. El mismo profeta regresó con un nuevo mensaje. Dios había añadido 15 años a su vida. Ahora bien, más allá del aspecto histórico de la historia, existe aquí una enseñanza metafísica muy profunda. Una sentencia no siempre es el final. La conciencia puede cambiar el curso de una historia. Y cuando el corazón se alinea con la vida divina, lo que parecía definitivo puede transformarse. Por eso, en este capítulo quiero ofrecer 7 decretos específicos para el corazón. No deben pronunciarse con ansiedad ni con desesperación. Deben pronunciarse con serenidad, idealmente al despertar, antes de que el ruido del día ocupe la mente. Coloque su mano suavemente sobre el pecho. Respire lentamente. Y pronuncie cada decreto con calma. Primer decreto.
Mi corazón late en perfecta armonía con la vida divina. Segundo decreto. La paz de Dios gobierna cada latido de mi corazón. Tercer decreto. Las arterias de mi corazón son libres, abiertas y llenas de vida. Cuarto decreto. La sangre circula en mí con perfecta vitalidad y equilibrio. Quinto decreto. Libero ahora todo resentimiento, mi corazón es un canal de amor. Sexto decreto. El valor y la alegría llenan mi corazón con energía renovada. Séptimo decreto. Mi corazón es fuerte, libre y guiado por la inteligencia divina. Pronuncie estos decretos cada mañana durante varias semanas. No como una repetición mecánica, sino como una conversación consciente con su propio cuerpo. He visto cambios sorprendentes cuando las personas combinan estos decretos con una decisión sincera de liberar antiguas emociones que habían permanecido atrapadas en el corazón. Porque el corazón no solo bombea sangre. El corazón expresa vida. Y cuando la mente deja de presionar contra ese flujo, el río vuelve a moverse con suavidad. Por eso termino este capítulo con una idea que me gusta recordar a quienes buscan restaurar su salud cardíaca. El corazón no fue creado para vivir bajo el peso del miedo. Fue creado para latir al ritmo del amor. Y cuando el amor vuelve a ocupar su lugar, el corazón recuerda exactamente cómo hacerlo. Capítulo 6. Tablas de decreto, el hígado y los pulmones. Una mujer vino a verme una mañana después de una de mis clases. Caminaba con paso firme, pero su rostro revelaba algo que he aprendido a reconocer muy bien con los años, una fatiga que no pertenece solamente al cuerpo. Siempre estoy cansada, me dijo. Y además tengo problemas con el hígado y con la respiración. Cuando escucho una combinación así, rara vez pienso únicamente en órganos. Pienso en emociones que han dejado de moverse. Porque el cuerpo humano es un sistema extraordinariamente simbólico. Cada órgano cumple una función física, pero también refleja una actitud interior. El corazón, como vimos, gobierna el flujo del amor y la vitalidad. Pero hay otros dos órganos que trabajan silenciosamente en un aspecto fundamental de la vida, el intercambio. El hígado procesa. Los pulmones reciben. El hígado toma aquello que entra en el cuerpo y lo transforma, lo depura, lo organiza. Los pulmones toman el aire del mundo y permiten que la vida entre en nosotros. Uno trabaja con lo que ya está dentro. El otro con lo que está por entrar. Por eso, cuando estos órganos se encuentran en desequilibrio, a menudo encontramos detrás un patrón emocional muy particular. El hígado se relaciona con aquello que no hemos sabido procesar. La ira retenida. El resentimiento que se ha quedado demasiado tiempo. Las emociones que se volvieron espesas porque nunca se permitieron fluir. El hígado es un gran laboratorio químico del cuerpo, pero también es, simbólicamente, el lugar donde muchas personas almacenan lo que no han querido liberar. He observado que quienes padecen irritaciones crónicas del hígado o dificultades digestivas profundas suelen tener una historia emocional donde algo se ha quedado detenido. La vida, sin embargo, no fue diseñada para estancarse. Existe un principio muy antiguo que siempre me gusta recordar. El río que fluye nunca se estanca. Cuando el agua se mueve libremente, permanece fresca. Pero cuando el agua se detiene demasiado tiempo en un mismo lugar, comienza a perder su claridad. Algo similar ocurre con las emociones. El resentimiento retenido durante años es como agua inmóvil. Y el cuerpo intenta, de muchas maneras, procesar esa carga. Por eso los decretos para el hígado no deben dirigirse solamente al órgano físico. También deben invitar a la liberación emocional. En mis clases enseñaba a las personas a hablar con su hígado como se hablaría con un río que vuelve a encontrar su curso. Un decreto sencillo que recomiendo es el siguiente. La corriente de la vida divina fluye libremente a través de mi hígado. Toda emoción pesada se transforma ahora en paz. Este decreto no lucha contra la emoción. La transforma. Porque el hígado es, en esencia, un órgano de transformación.
Ahora volvamos a los pulmones. Los pulmones representan algo diferente. Representan la capacidad de recibir la vida. Respirar profundamente es una de las acciones más naturales del ser humano. Sin embargo, muchas personas viven casi sin respirar. Respiran de manera corta, superficial, apresurada. Como si la vida fuera algo que debe tomarse con cautela. Con los años he observado un patrón curioso. Personas que sienten que no pueden expandirse emocionalmente, que viven con miedo constante o con sensación de opresión interior, a menudo desarrollan dificultades respiratorias. No porque el aire haya desaparecido, sino porque, inconscientemente, han dejado de decirle sí a la vida. Respirar profundamente es una forma de aceptar la vida. Es un gesto de confianza. Es una declaración silenciosa de apertura. Por eso, cuando los pulmones comienzan a sentirse restringidos, no solo debemos pensar en el aire. Debemos pensar en la actitud hacia la vida. He enseñado durante muchos años un ejercicio que llamo el soplo divino. Es una práctica muy sencilla, pero profundamente restauradora. Siéntese cómodamente. Coloque una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Ahora inhale lentamente por la nariz. Mientras el aire entra, pronuncie mentalmente estas palabras. Inhalo vida. Permita que el aire descienda profundamente. Luego exhale lentamente por la boca. Mientras el aire sale, declare: libero toda tensión. Repita este proceso durante varios minutos. Pero hay algo importante que ocurre cuando se añade el decreto consciente. La respiración deja de ser un acto automático y se convierte en un acto espiritual. Cada inhalación se convierte en una bienvenida. Cada exhalación en una liberación. El cuerpo comienza a recordar su ritmo natural. La mente se tranquiliza. Y los pulmones recuperan la sensación de expansión que siempre les perteneció. Ahora bien, al igual que en el capítulo anterior, quiero ofrecer algunos ejemplos prácticos que ayudan a comprender la relación entre los síntomas hablados, la raíz emocional probable y el decreto corrector. Cuando una persona dice: mi hígado siempre me da problemas, a menudo encontramos detrás una historia de irritación acumulada. El decreto corrector sería: mi hígado transforma perfectamente toda energía en paz y equilibrio. Cuando alguien afirma: siempre estoy inflamado, frecuentemente existe una emoción que no ha sido digerida. El decreto corrector podría ser: la inteligencia divina armoniza mi digestión y todo fluye con suavidad. En el caso de los pulmones, muchas personas dicen: no puedo respirar bien. Detrás suele haber ansiedad prolongada o miedo al futuro. El decreto corrector sería: mis pulmones se expanden libremente con la vida divina. Cuando alguien expresa: siempre me falta el aire, con frecuencia encontramos una sensación de presión emocional. El decreto corrector puede ser: respiro profundamente la paz y la libertad de la vida. Observe que en cada caso el decreto no lucha contra el síntoma. Le recuerda al cuerpo su diseño original. Porque el cuerpo sabe respirar, sabe transformar, sabe fluir. Solo necesita que la mente deje de tensar aquello que fue diseñado para moverse. Recuerdo que la mujer que mencioné al principio comenzó a practicar estos decretos cada mañana. También empezó a realizar el ejercicio del soplo divino durante algunos minutos antes de dormir. Unas semanas después volvió a verme. Su rostro había cambiado. No porque todos los síntomas hubieran desaparecido de inmediato, sino porque algo mucho más importante había ocurrido. Su cuerpo ya no estaba luchando contra la vida. Estaba aprendiendo nuevamente a fluir con ella. Y cuando el río vuelve a moverse, el agua recupera su claridad. Por eso quiero terminar este capítulo con una frase que resume la enseñanza de estos dos órganos extraordinarios. El hígado nos recuerda que todo en la vida puede transformarse. Los pulmones nos recuerdan que la vida siempre está dispuesta a entrar.
y cuando aprendemos a soltar lo que pesa y recibir lo que llega, el cuerpo vuelve a respirar como fue creado para hacerlo, con libertad. Capítulo 7. Escritura automática de afirmaciones, la mano como instrumento profético. Una mujer vino a verme una tarde con la mano derecha envuelta en una venda ligera. No parecía una herida reciente, sino más bien el resultado de una larga historia de dolor. Mi mano se ha vuelto rígida, me explicó. Los médicos dicen que debo acostumbrarme a que ya no tendrá la misma movilidad. Cuando escucho frases como esa, no pienso inmediatamente en resignación. Pienso en la oportunidad de enseñar una ley espiritual que muchas personas aún no conocen. Le pregunté algo muy simple. ¿Es usted diestra? Sí. Entonces, le dije, vamos a pedirle a esa misma mano que participe en su restauración. La mujer me miró con sorpresa. Porque, hasta ese momento, su mano había sido considerada únicamente el lugar del problema. Pero en la enseñanza metafísica existe un principio fascinante. Aquello que participa en la dificultad puede participar también en la restauración. Y en ese momento le hablé de una práctica que he enseñado durante años y que produce resultados notables cuando se realiza con constancia. La escritura automática de afirmaciones. Muchas personas creen que las afirmaciones deben pronunciarse únicamente en voz alta o repetirse mentalmente. Y ciertamente, esas formas son poderosas. Pero hay otra vía, menos conocida y profundamente efectiva, la escritura consciente. La mano posee una relación muy íntima con el cuerpo físico. Es el instrumento a través del cual la mente se vuelve movimiento. Cuando una persona escribe una afirmación, ocurre algo muy interesante. El pensamiento pasa por 3 niveles al mismo tiempo. Primero aparece en la mente. Luego se expresa a través de la palabra interior. Y finalmente se imprime en el movimiento del cuerpo. La mano, al escribir, actúa como un puente entre la mente y la materia. Es como si el decreto descendiera desde la idea hacia el cuerpo a través de la tinta. He observado que muchas personas comprenden intelectualmente una afirmación, pero no logran que el subconsciente la acepte completamente. La escritura ayuda a resolver ese problema. Porque escribir es como grabar un surco nuevo en la tierra del subconsciente. Cada repetición profundiza el surco. Cada línea fortalece la imagen. Y con el tiempo, la mente comienza a aceptar la nueva idea como algo natural. Ahora bien, quiero ser clara en algo importante. La escritura automática de afirmaciones no es meditación pasiva. No consiste en esperar que algo ocurra. Es una práctica deliberada. Actir, rítmica, tan precisa como el trabajo de un jardinero que siembra semillas todos los días en el mismo lugar. Con el tiempo, el jardín cambia. Permítame compartir el método que suelo recomendar. Lo llamo el protocolo de los 21 días. La razón es sencilla, el subconsciente responde muy bien a los ciclos de repetición sostenida. Durante 21 días consecutivos, realice el siguiente ejercicio. El mejor momento es por la mañana, antes de que el ruido del mundo llene la mente con preocupaciones o distracciones. Siéntese en un lugar tranquilo. Utilice un cuaderno sencillo y un bolígrafo cómodo. No se necesita papel especial ni tinta particular. La simplicidad es suficiente. Escriba la afirmación elegida 20 veces seguidas. No apresure la escritura. Permita que cada palabra sea clara. No escriba como quien completa una tarea mecánica. Escriba como quien planta una semilla consciente. Por ejemplo, si la afirmación elegida se relaciona con la salud del cuerpo, puede ser algo como: la vida divina restaura cada célula de mi cuerpo ahora. Escríbala 20 veces. Durante esos minutos puede ocurrir algo curioso. La mente comenzará a distraerse. Tal vez aparezcan pensamientos como: esto no sirve. Estoy perdiendo tiempo. Esto es demasiado simple. No discuta con esos pensamientos. No se detenga.
Simplemente continúe escribiendo. La mente consciente está acostumbrada a proteger sus viejos hábitos. Pero el subconsciente comienza a escuchar algo nuevo. Con el paso de los días aparece un fenómeno que me gusta llamar el punto de encendido. Es un momento muy particular. Al principio la afirmación parece externa, casi mecánica. Pero de pronto, en algún día del proceso, ocurre algo distinto. La frase deja de sentirse como una repetición. Comienza a sentirse verdadera. No porque la mente haya sido convencida por argumentos, sino porque el subconsciente ha comenzado a aceptar la idea. Ese es el punto de encendido. Y cuando aparece, la afirmación comienza a trabajar con una fuerza mucho mayor. Recuerdo perfectamente a la mujer de la mano rígida. Le propuse un ejercicio muy específico. Durante 21 días debía escribir la siguiente afirmación con la misma mano que había sido diagnosticada como limitada. La vida divina fluye libremente a través de mi mano. Al principio le costaba escribir. La mano se cansaba con facilidad. Pero ella continuó. Día tras día. Sin dramatismo. Sin ansiedad. Solo con constancia. A la segunda semana ocurrió algo interesante. La escritura comenzó a sentirse más fluida. La mano ya no se resistía tanto al movimiento. Al finalizar los 21 días, volvió a verme con una sonrisa luminosa. Mi mano se mueve mucho mejor, me dijo. Y lo curioso es que no siento que haya luchado contra el problema. Exactamente. Porque la escritura no había luchado contra la condición. Había recordado al cuerpo su diseño original. La mano había escrito su propio decreto de restauración. Y el subconsciente había comenzado a reorganizar el flujo de energía. Por eso digo a menudo que la mano puede convertirse en un instrumento profético. Porque a través de ella, el ser humano puede escribir hoy la realidad que su cuerpo comenzará a expresar mañana. Quiero dejarle al lector una afirmación especial para practicar durante este capítulo. Si decide probar el ejercicio de los 21 días, escriba lentamente esta frase cada mañana. La inteligencia divina escribe salud perfecta en cada célula de mi cuerpo. Observe cómo cambia su relación con esas palabras a lo largo de los días. Al principio parecerán simplemente tintas sobre papel, pero con el tiempo comenzarán a sentirse como verdad interior. Y cuando una verdad interior se establece en el subconsciente, el cuerpo encuentra formas sorprendentes de expresarla. Porque el subconsciente es un artista paciente. Y la mano, cuando escribe con fe tranquila, se convierte en el pincel con el que la vida vuelve a dibujar la salud. Capítulo 8. El peligro del miedo médico, cuando la preocupación se vuelve diagnóstico. Hace algunos años recibí una carta de una joven que nunca había estado gravemente enferma. Sin embargo, vivía en un estado de preocupación constante por su salud. La carta comenzaba con una frase que revelaba todo el problema. Estoy segura de que algo está mal en mi cuerpo, aunque los médicos dicen que estoy bien. Cuando la conocí personalmente descubrí algo curioso. Había pasado meses leyendo artículos sobre enfermedades. Escuchaba con atención cada historia médica que otras personas contaban. Si alguien mencionaba un síntoma, ella lo memorizaba. Y poco a poco comenzó a sentir muchos de esos mismos síntomas. No porque su cuerpo estuviera originalmente enfermo, sino porque su imaginación había comenzado a entrenar al subconsciente para esperar enfermedad. Esto puede parecer sorprendente, pero es una de las leyes más precisas de la mente humana. El subconsciente no distingue con claridad entre una amenaza real y una amenaza imaginada con suficiente intensidad emocional. Para el subconsciente, una imagen repetida con miedo es una orden anticipada. Y el cuerpo comienza a responder a esa orden. El libro de Job contiene una frase que siempre ha llamado profundamente mi atención. Dice: "Lo que más temía me vino". Esta declaración no es una maldición. Es una descripción exacta de la ley mental. Cuando el miedo se convierte en una imagen constante,
el subconsciente comienza a organizar la experiencia alrededor de esa expectativa. Y en nuestra época existe una forma de miedo particularmente poderosa, el miedo médico. Es el miedo que aparece cuando una persona comienza a observar su cuerpo con sospecha constante. Cada pequeña sensación se convierte en una señal de alarma. Cada historia ajena se convierte en una advertencia personal. Cada palabra médica se vuelve una posibilidad amenazante. He observado que muchas personas que viven en este estado de vigilancia constante desarrollan síntomas que, originalmente, no existían. Porque la mente, cuando se llena de imágenes de enfermedad, comienza a entrenar al cuerpo para reproducirlas. No es castigo. No es misterio. Es la obediencia del subconsciente. Por eso siempre digo a mis estudiantes algo que puede parecer simple, pero es profundamente importante. No estudies demasiado la enfermedad si deseas conocer la salud. Cuando un jardinero desea cultivar rosas, no pasa horas imaginando plagas. Pasa tiempo observando flores. Del mismo modo, cuando una persona desea restaurar su salud, debe alimentar su mente con imágenes de vitalidad, no con escenas repetidas de enfermedad. Esto no significa ignorar el conocimiento médico ni despreciar el cuidado físico. Significa no permitir que el miedo se convierta en el narrador de la historia del cuerpo. Recuerdo un caso muy ilustrativo. Un hombre había leído durante semanas sobre una enfermedad cardíaca rara. Cada noche examinaba su pulso, escuchaba los latidos de su pecho, analizaba cualquier pequeña sensación. Finalmente comenzó a sentir palpitaciones constantes. Cuando fue al médico, los estudios mostraron que su corazón estaba sano. Sin embargo, su mente había entrenado al sistema nervioso para vivir en alerta permanente. El miedo había producido el síntoma. La buena noticia es que esta misma ley puede utilizarse en dirección opuesta. Si el miedo puede imprimir imágenes en el subconsciente, la confianza también puede hacerlo. Pero para lograrlo es necesario aprender a detener el miedo en el momento exacto en que aparece. Por eso enseño algo que llamo el decreto de cancelación instantánea. Es una frase corta que debe pronunciarse inmediatamente cuando aparece un pensamiento de miedo relacionado con la salud. No debe analizarse. No debe discutirse. Debe cancelarse. La frase es la siguiente: cancelo esta imagen. Solo la vida divina tiene autoridad en mi cuerpo. Dígala mentalmente o en voz baja en el mismo momento en que aparezca el miedo. Es importante hacerlo rápidamente antes de que la imagen emocional se instale en el subconsciente. Piense en esto como cerrar una ventana antes de que entre el viento. La mente aprende con rapidez cuando se le enseña a proteger su espacio interior. Con el tiempo, el miedo deja de encontrar una puerta abierta. Ahora quiero compartir un ejercicio que considero muy poderoso para quienes han absorbido durante años historias médicas que no les pertenecen. Lo llamo la limpieza del historial médico mental. Muchas personas llevan dentro de su mente un archivo lleno de diagnósticos escuchados, historias familiares de enfermedad y temores acumulados desde la infancia. Es como si el subconsciente guardara un archivo médico que nunca pidió. Este ejercicio ayuda a limpiar ese archivo. Siéntese en un lugar tranquilo. Cierre los ojos. Respire lentamente durante algunos minutos. Ahora imagine una gran biblioteca dentro de su mente. En esa biblioteca hay un archivo llamado Mi Historia de Salud. Abra ese archivo imaginario. Observe que contiene muchas páginas. Algunas pertenecen a historias familiares. Otras a diagnósticos escuchados. Otras a temores que alguna vez aceptó como posibles. Ahora imagine que una luz suave comienza a recorrer esas páginas. A medida que la luz las toca, las páginas se vuelven transparentes y desaparecen. Mientras observa este proceso, pronuncie lentamente el siguiente decreto: libero ahora todo temor médico que haya aceptado en mi mente. La vida divina escribe una nueva historia de salud en mi cuerpo. Permanezca en silencio unos momentos después de decirlo.
la mente subconsciente responde muy bien a las imágenes simbólicas. Este ejercicio comunica con claridad que la historia antigua ha terminado, que el archivo ha sido limpiado y que una nueva narrativa comienza. Recuerdo que la joven que mencioné al principio de este capítulo practicó este ejercicio durante varias semanas. También utilizó el decreto de cancelación cada vez que aparecía una preocupación sobre su salud. Poco a poco algo cambió. Los síntomas que habían aparecido comenzaron a desaparecer. Pero lo más importante fue que su mente dejó de vivir en vigilancia constante. Había recuperado algo que el miedo suele robar, la confianza en la vida. Y cuando la mente deja de anticipar enfermedad, el cuerpo recuerda su diseño natural. Por eso deseo terminar este capítulo con una frase que resume su enseñanza. El miedo puede convertirse en diagnóstico si se le permite repetir su historia. Pero la fe tranquila puede borrar esa historia y escribir otra completamente distinta. Porque en el reino de la mente, aquello que se alimenta con atención crece, y aquello que se cancela con autoridad desaparece. Capítulo 9. La alimentación como decreto, bendiciendo lo que entra. Hace algunos años, durante una pequeña reunión después de una de mis clases en Nueva York, una mujer se acercó con una preocupación muy particular. He probado todas las dietas, me dijo. Algunas funcionan por un tiempo, pero siempre termino sintiéndome igual. La escuché con atención y luego le hice una pregunta que no esperaba. ¿Cuándo come, en qué piensa? Se quedó en silencio. Porque la mayoría de las personas piensa mucho en qué come. Pero muy pocas piensan en cómo comen. Y, desde la perspectiva de la ley espiritual, esa diferencia es enorme. Debo aclarar algo desde el principio, este libro no es un tratado de nutrición. No daré listas de alimentos recomendados ni advertencias sobre ingredientes específicos. Ese territorio pertenece a la ciencia médica. Mi interés está en algo distinto. Está en la conciencia con la que el alimento entra en el cuerpo. Porque el alimento no es solamente materia. Es también energía recibida. Y la mente con la que se recibe esa energía influye profundamente en cómo el cuerpo la utiliza. He observado que una comida sencilla, ingerida con gratitud y calma, puede nutrir al cuerpo de una forma sorprendentemente profunda. Mientras que un banquete consumido con ansiedad, culpa o miedo puede convertirse en una experiencia pesada para el organismo. La diferencia no está únicamente en el plato. Está en la actitud interior. En las Escrituras encontramos una escena muy reveladora. Jesús se encuentra frente a una multitud hambrienta. Solo hay unos pocos panes y algunos peces. Antes de distribuir el alimento, realiza un gesto que muchos lectores pasan por alto. Bendice el pan. Y nuevo el alimento se multiplica. Más allá del aspecto milagroso del relato, hay aquí una enseñanza metafísica muy poderosa. La bendición transforma la relación entre el ser humano y aquello que recibe. Cuando el alimento se recibe con gratitud consciente, la mente envía un mensaje muy específico al cuerpo. Esto es bueno para mí. El subconsciente acepta esa instrucción. Y el cuerpo responde con mayor armonía. Ahora bien, quiero presentar un principio que puede parecer sorprendente para algunas personas. Lo llamo el principio de transmutación. El cuerpo humano no es un simple recipiente pasivo. Es un sistema extraordinariamente inteligente. Tiene la capacidad de transformar aquello que recibe. Cuando la mente coopera con esa inteligencia, el cuerpo puede elevar la vibración de lo que entra en él. Esto no significa que la conciencia pueda reemplazar completamente las leyes físicas del alimento. Pero sí significa que la actitud mental influye profundamente en el modo en que el cuerpo procesa lo que recibe. Por eso recomiendo a mis estudiantes un gesto muy simple antes de cada comida. Un gesto que toma apenas unos segundos, pero que cambia completamente la relación con el alimento. Antes de comer, deténgase un momento. Mire el alimento. Respire con calma.
y pronuncie mentalmente o en voz baja este decreto. Esta sustancia se multiplica para nutrir y fortalecer cada célula de mi cuerpo. Observe la diferencia que esta frase introduce. No habla de miedo. No habla de culpa. Habla de nutrición. Habla de cooperación entre la mente y el cuerpo. Con el tiempo, este pequeño ritual transforma la experiencia de comer. La comida deja de ser un acto apresurado y se convierte en un acto consciente de recepción de vida. Recuerdo que la mujer que mencioné al principio comenzó a practicar este decreto antes de cada comida. Pero además le propuse un ejercicio adicional que resultó muy revelador. Lo llamé el diario de bendición alimentaria. Durante 7 días debía realizar algo muy sencillo. Antes de cada comida pronunciaba el decreto de bendición. Luego, por la noche, escribía brevemente en un cuaderno cómo se había sentido después de comer. No se trataba de evaluar calorías ni ingredientes. Se trataba de observar la relación emocional con la comida. Después de una semana me contó algo interesante. Por primera vez en años, dijo, siento que estoy cooperando con mi cuerpo en lugar de luchar contra él. Esa frase contiene una gran verdad. Muchas personas viven su relación con la comida como una batalla. Pero el cuerpo no responde bien a la batalla constante. Responde mucho mejor a la cooperación. Cuando la mente se tranquiliza, el sistema digestivo funciona con mayor armonía. Cuando la mente recibe el alimento con gratitud, el cuerpo lo procesa con mayor facilidad. Y cuando el alimento se convierte en una experiencia consciente, el cuerpo reconoce que la vida está entrando en él de una forma amable. Por eso siempre digo que comer puede convertirse en un acto espiritual. No porque el alimento sea sagrado en sí mismo, sino porque la vida que sostiene ese alimento es sagrada. Y cuando el ser humano reconoce esa vida con gratitud, algo cambia en el cuerpo. El sistema digestivo se relaja. El metabolismo se equilibra. La energía fluye con mayor naturalidad. Por eso deseo cerrar este capítulo con una frase que me gusta recordar a mis estudiantes. El alimento que entra en el cuerpo no es solamente materia. Es un mensaje. Y cuando ese mensaje es recibido con gratitud consciente, el cuerpo lo convierte en vida. Capítulo 10. El sueño como portal de restauración. Un caballero me dijo una vez después de una conferencia: durante el día intento mantener pensamientos positivos, pero por la noche todo mi cuerpo parece agotado. Le respondí algo que lo sorprendió. Entonces su noche es más importante que su día. La mayoría de las personas piensa en el sueño como una pausa, una interrupción del trabajo del cuerpo. Pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. Cuando el ser humano duerme, el médico interior comienza su labor más intensa. Durante el día la mente consciente está llena de opiniones, preocupaciones, conversaciones y análisis. La mente crítica examina cada idea y muchas veces interfiere con el trabajo del subconsciente. Pero cuando llega el sueño, esa vigilancia disminuye. La mente racional baja la guardia. Y en ese momento el subconsciente queda libre para trabajar con mayor profundidad. Por eso muchas restauraciones ocurren durante la noche. El cuerpo reorganiza tejidos. El sistema nervioso se equilibra. Las células reparan estructuras dañadas. El médico interior, del que hablamos en capítulos anteriores, trabaja con una libertad que rara vez tiene durante las horas de vigilia. Sin embargo, muchas personas llegan al sueño con la mente llena de imágenes de preocupación. Se acuestan pensando en síntomas, diagnósticos o temores. Y esas imágenes son las últimas instrucciones que el subconsciente recibe antes de comenzar su trabajo nocturno. Imagine un arquitecto que recibe planos confusos justo antes de comenzar la construcción. El resultado difícilmente será armonioso. Por eso el momento justo antes del sueño es uno de los más poderosos para introducir decretos en el subconsciente. Ese momento es como una puerta abierta. Las palabras pronunciadas en el umbral del sueño penetran profundamente en la mente interior.
La Biblia contiene una historia extraordinaria que ilustra este principio. Jacob, en uno de sus viajes, se detuvo a descansar en medio del desierto. Colocó una piedra bajo su cabeza y se durmió. Durante la noche tuvo un sueño donde vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles que subían y descendían por ella. Cuando despertó dijo algo que siempre me ha parecido una de las frases más hermosas de la Escritura. Ciertamente el Señor estaba en este lugar, y yo no lo sabía. Ese pasaje contiene una enseñanza muy profunda. La actividad espiritual puede estar ocurriendo incluso cuando la mente consciente no es plenamente consciente de ella. La restauración puede estar sucediendo mientras el individuo duerme. La inteligencia divina puede estar trabajando silenciosamente mientras la mente descansa. Por eso he enseñado durante años la práctica de los decretos nocturnos. No es necesario repetir muchas frases ni realizar largas meditaciones. Basta con introducir algunas ideas claras en el subconsciente justo antes de dormir. Cuando el cuerpo está relajado y la mente comienza a entrar en el sueño, el subconsciente se vuelve extraordinariamente receptivo. En ese momento, las palabras se convierten en instrucciones directas. Recomiendo un protocolo sencillo de 4 decretos nocturnos, pronunciados lentamente mientras la persona ya está acostada y el cuerpo se relaja. El primer decreto es general. Reconoce la presencia de la inteligencia restauradora. La inteligencia divina gobierna mi cuerpo con perfecta sabiduría. El segundo decreto dirige esa inteligencia hacia el proceso de restauración. Cada célula de mi cuerpo se reorganiza ahora según el diseño perfecto de la vida. El tercer decreto establece la paz necesaria para que el proceso ocurra sin interferencias. La paz profunda llena mi mente y mi cuerpo mientras descanso. Y finalmente, el cuarto decreto entrega completamente el proceso al médico interior. Mientras duermo, el médico interior trabaja sin obstáculos y me despierto renovado. Después de pronunciar estas frases, no es necesario pensar más en ellas. Permita que el sueño llegue con naturalidad. El subconsciente continúa trabajando con esas ideas durante toda la noche. Recuerdo una mujer que sufría de un agotamiento persistente. Durante el día intentaba resolverlo con esfuerzo, pero cada mañana despertaba con la misma sensación de fatiga. Le sugerí practicar estos decretos durante varias semanas. Algo interesante ocurrió. Al principio no notó cambios inmediatos, pero después de algunos días comenzó a despertar con una sensación distinta. No era una transformación dramática, sino una restauración gradual. Como si el cuerpo hubiera encontrado nuevamente su ritmo natural. Ella misma lo describió de una forma muy sencilla. Es como si mi cuerpo hubiera empezado a trabajar mientras yo dormía. Exactamente. Porque eso es lo que el cuerpo siempre ha hecho. Solo necesitaba que la mente dejara de interferir con el proceso. El sueño no es un abandono de la conciencia. Es una colaboración silenciosa con la inteligencia que sostiene la vida. Por eso aconsejo a mis estudiantes algo muy simple. Nunca se duerma con una frase de miedo en la mente. Si ese pensamiento aparece, reemplácelo inmediatamente con un decreto de paz. La última palabra que la mente pronuncia antes del sueño se convierte en la primera instrucción que el subconsciente recibe para trabajar durante la noche. Y cuando esa instrucción habla de restauración, el médico interior encuentra un campo abierto para realizar su obra. Quiero cerrar este capítulo con el decreto final que recomiendo repetir suavemente cada noche, como una entrega confiada al trabajo invisible de la vida. Mientras duermo, el médico interior trabaja sin obstáculos. Y me despierto renovado. Dígalo con serenidad. El descanso no es solo reposo. Es un portal. Y al cruzarlo con confianza, permitimos que la inteligencia que nos creó continúe, silenciosamente, su labor de restauración. Capítulo 11. Cuando otros hablan mal de tu cuerpo, blindaje espiritual. Una mujer vino a verme un día profundamente perturbada. No parecía enferma en absoluto, pero llevaba en su rostro la sombra de algo que había escuchado.
Se sentó frente a mí y dijo: «El médico dice que mi condición no tiene solución». No era el diagnóstico lo que la había paralizado. Era la autoridad con la que había sido pronunciado. Esto ocurre con mucha frecuencia. Una palabra pronunciada por alguien en quien confiamos puede penetrar profundamente en la mente subconsciente. El médico, el familiar, el amigo bien intencionado, incluso la cultura entera puede comenzar a hablar sobre nuestro cuerpo como si estuviera escribiendo su destino. La mayoría de las personas escucha esas palabras y las acepta sin darse cuenta. Pero aquí debemos comprender una ley espiritual muy precisa. Las palabras tienen poder solo cuando se reciben. Si una palabra no es aceptada en la conciencia, no puede establecerse en el subconsciente. Durante años he observado algo curioso. Muchas enfermedades no se fortalecen únicamente por los síntomas físicos, sino por la repetición de historias negativas sobre el cuerpo. Una persona escucha: «Esto es crónico». Luego otro dice: «En mi familia todos tenemos eso». Después alguien comenta: «Con la edad eso siempre empeora». Cada frase se convierte en una pequeña semilla. Y si la mente las recibe sin cuestionarlas, el subconsciente comienza a tratarlas como instrucciones. Jesús expresó este principio de manera muy clara cuando dijo que debemos guardar nuestro corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. La palabra corazón en ese contexto no se refiere únicamente al órgano físico. Se refiere al centro de la conciencia interior. Si permitimos que cualquier palabra entre sin discernimiento, el subconsciente terminará trabajando con ese material. Por eso he enseñado durante muchos años algo que llamo blindaje espiritual. No significa discutir con las personas. No significa rechazar el conocimiento médico. Significa aprender a no aceptar interiormente una sentencia que contradice el diseño divino de la vida. Recuerdo el caso de una clienta muy querida que había recibido un diagnóstico extremadamente pesimista. El médico lo había pronunciado con una seguridad que parecía definitiva. Ella me contó algo que me hizo sonreír. Cuando el médico terminó de hablar, me dijo: «Lo miré con respeto, pero dentro de mi mente dije: le devuelvo estas palabras. No me pertenecen». No lo dijo en voz alta. No discutió. Simplemente no aceptó la sentencia en su conciencia. Y comenzó a repetir diariamente decretos de salud que afirmaban el diseño perfecto de su cuerpo. Con el tiempo su condición comenzó a mejorar de manera inesperada. No porque hubiera luchado contra el diagnóstico, sino porque nunca permitió que ese diagnóstico se convirtiera en identidad. Esto nos lleva a una herramienta muy práctica que recomiendo a todos mis estudiantes. La llamo el escudo verbal. Es una frase breve que se activa mentalmente cada vez que escuchamos una declaración negativa sobre nuestra salud, cuando alguien pronuncie un pronóstico oscuro, cuando escuche una historia alarmante o cuando aparezca una opinión pesimista sobre su cuerpo. Repite internamente estas palabras: «Esta palabra no tiene poder sobre mí. Solo la palabra de Dios tiene autoridad en mi cuerpo». No necesita decirlo en voz alta. Basta con pronunciarlo firmemente en su mente. Este gesto crea una barrera muy clara entre lo que otros dicen y lo que su subconsciente acepta. Con el tiempo la mente aprende a filtrar automáticamente las palabras que no pertenecen a su verdad interior. En mis clases solía explicar esto con una metáfora sencilla. Imagine que su mente es una casa. Si la puerta está siempre abierta, cualquiera puede entrar y dejar objetos en el interior. Pero cuando existe un guardián en la puerta, solo entra aquello que se reconoce como valioso. El escudo verbal convierte su conciencia en ese guardián. Ahora bien, existe una situación muy específica donde este principio resulta especialmente útil: las consultas médicas. Muchas personas entran al consultorio con una actitud de vulnerabilidad absoluta. Escuchan cada palabra con miedo y la absorben profundamente. Pero es posible adoptar una actitud diferente. Antes de entrar a una consulta médica, repita silenciosamente este decreto de protección. Escucho con claridad y sabiduría.
Pero solo acepto en mi cuerpo la verdad de la vida divina. Este decreto establece un equilibrio saludable. Permite recibir información útil sin absorber las palabras de temor. La mente permanece abierta al conocimiento, pero protegida contra la sugestión negativa. Esto no significa ignorar la realidad médica. Significa recordar que la autoridad final sobre su cuerpo pertenece a la inteligencia que lo creó. Los médicos pueden describir condiciones, pero el médico interior conoce el diseño original. Y ese diseño siempre contiene la posibilidad de restauración. Por eso quiero dejarle una idea muy importante antes de cerrar este capítulo. Las palabras de otros pueden describir una situación, pero no tienen derecho a escribir su destino. Solo la palabra que usted acepta profundamente en su conciencia puede convertirse en experiencia. Por eso, cuando escuche pronósticos negativos, recuerde siempre levantar su escudo interior. Y diga con calma y autoridad: esta palabra no tiene poder sobre mí. Solo la palabra de Dios tiene autoridad en mi cuerpo. Porque el cuerpo escucha muchas voces, pero solo responde verdaderamente a aquella que la conciencia decide creer. Capítulo 12. Juegos y retos espirituales, el plan de 30 días para un cuerpo de luz. Hace muchos años, una mujer me dijo después de una de mis clases: entiendo las leyes espirituales, pero a veces olvido aplicarlas. Le respondí algo que siempre provoca una sonrisa en mis estudiantes: entonces conviértelo en un juego. La vida, después de todo, es un juego espiritual. Y como todo juego, se aprende mejor cuando se practica con entusiasmo y constancia. Muchas personas leen sobre la ley, se inspiran profundamente durante unos días, y luego regresan a los viejos hábitos de pensamiento. Pero cuando una práctica se convierte en un reto consciente, la mente participa de una manera distinta. Por eso decidí cerrar este libro con algo muy práctico, un juego de 30 días. 30 días pueden cambiar la relación que una persona tiene con su cuerpo. 30 días son suficientes para que nuevas palabras comiencen a reemplazar las antiguas. 30 días bastan para que el subconsciente empiece a aceptar una historia distinta. Piense en este programa como un entrenamiento amable entre usted y su cuerpo. Cada día tiene un pequeño desafío. No son tareas pesadas ni complicadas. Son gestos simples que enseñan al cuerpo a recordar su diseño original. Si un día se olvida, no hay culpa. Simplemente continúe al día siguiente. Porque la ley responde mejor a la constancia alegre que al esfuerzo tenso. Ahora imagine que este programa es como un calendario interior. Cada día es una pequeña puerta. Al cruzarla, su conciencia se acerca un poco más al cuerpo de luz que ya existe como diseño perfecto. Aquí comienza el juego. Día 1. El reto del silencio corporal. Durante todo el día, no pronuncie ninguna queja sobre su cuerpo. Si aparece la tentación de decir algo negativo, reemplácelo por la frase: mi cuerpo está aprendiendo a expresar su perfección. Día 2. El reto de la bendición matinal. Al despertar, coloque la mano sobre el pecho y diga 3 veces: la vida divina despierta cada célula de mi cuerpo. Día 3. El reto del agua consciente. Cada vez que beba agua, declare mentalmente: esta agua restaura la armonía de mi cuerpo. Día 4. El reto del perdón corporal. Dedique unos minutos a liberar cualquier resentimiento que haya retenido. Diga: libero ahora todo peso del pasado, mi cuerpo respira libertad. Día 5. El reto de la respiración divina. Practique durante 5 minutos el ejercicio del soplo divino. Inhale diciendo: inhalo vida. Exhale diciendo: libero tensión. Día 6. El reto del movimiento alegre. Camine durante unos minutos con la idea consciente de que cada paso expresa vitalidad. Día 7. El reto del espejo. Mírese al espejo y diga con serenidad: la belleza y la salud de la vida divina se expresan a través de mí. Día 8. El reto del pensamiento guardián.
Observe sus pensamientos sobre el cuerpo durante el día y cancele cualquier idea de enfermedad con el decreto de cancelación. Día 9. El reto de la gratitud corporal. Agradezca conscientemente 3 funciones de su cuerpo: respiración, movimiento, latido. Día 10. El reto de la palabra correcta. Durante todo el día hable de su cuerpo solo en términos de vitalidad. Día 11. El reto del descanso consciente. Tómese unos minutos para descansar sin culpa, recordando que el cuerpo se restaura en la quietud. Día 12. El reto de la escritura de salud. Escriba 20 veces. La vida divina restaura mi cuerpo ahora. Día 13. El reto de la risa. Permita que la alegría tenga espacio en su día. La risa es una forma de respiración profunda. Día 14. El reto del perdón total. Elimine mentalmente cualquier resentimiento restante. Día 15. El reto de la bendición del alimento. Bendiga cada comida con el decreto del capítulo anterior. Día 16. El reto de la escucha corporal. Escuche su cuerpo sin miedo ni juicio. Día 17. El reto del pensamiento luminoso. Imagine su cuerpo lleno de luz durante unos minutos. Día 18. El reto de la palabra creadora. Pronuncie 3 decretos de salud en voz alta. Día 19. El reto del aire nuevo. Respire profundamente al aire libre durante algunos minutos. Día 20. El reto del agradecimiento nocturno. Antes de dormir agradezca a su cuerpo por su trabajo. Día 21. El reto de la escritura interior. Escriba una afirmación que describa su cuerpo como desea verlo. Día 22. El reto del silencio mental. Permita que la mente descanse unos minutos sin preocupación. Día 23. El reto del amor corporal. Agradezca a una parte específica de su cuerpo. Día 24. El reto de la postura. Camine con la sensación de dignidad y vitalidad. Día 25. El reto de la imaginación. Visualice su cuerpo completamente restaurado. Día 26. El reto de la palabra protectora. Use el escudo verbal ante cualquier comentario negativo. Día 27. El reto del agua viva. Beba agua con gratitud consciente. Día 28. El reto de la alegría. Encuentre algo hermoso en su día. Día 29. El reto de la confianza. Diga varias veces: la vida divina sabe exactamente cómo restaurar mi cuerpo. Día 30. El reto del cuerpo de luz. Coloque ambas manos sobre el corazón y declare: mi cuerpo expresa la luz perfecta de la vida divina. Al finalizar estos 30 días, algo interesante ocurre. La mente comienza a hablar de su cuerpo de una forma distinta. El subconsciente comienza a aceptar una nueva identidad. Y el cuerpo responde. No siempre de forma dramática, pero sí de forma constante. Ahora quiero dejarle una pequeña carta para cuando termine este programa. Carta al lector que ha completado los 30 días. Querido estudiante de la vida, si has llegado hasta aquí, has hecho algo extraordinario. Has decidido hablarle a tu cuerpo con palabras de vida en lugar de palabras de miedo. Has entrenado tu mente para recordar una verdad que siempre estuvo presente. Tu cuerpo no es un error. Es una expresión viva de la inteligencia divina. Tal vez hayas observado pequeños cambios durante estos días. Quizá una mayor paz. Quizá más energía. Quizá simplemente una nueva forma de mirar tu propio cuerpo. Registra esos cambios. Escríbelos. Porque cada pequeño milagro merece ser reconocido. Y recuerda siempre esta verdad con la que deseo despedirme. El cuerpo que tienes hoy es el borrador. El cuerpo de luz es el original. Y cuando la palabra correcta se pronuncia con fe tranquila, el original siempre encuentra la forma de manifestarse.